Buenas tardes a todos y todas. Gracias por participar. A todos los asistentes y participantes en este quinto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2024. Mi nombre es Guillermo Carrera García, soy el secretario académico de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un gusto saludarles a todos. Agradecemos su asistencia a esta mesa de trabajo denominada Autonomía y Participación Ciudadana. Para tener de forma ordenada esta participación, esta mesa, les vamos a pedir que cuando se lleve a cabo la misma, mantengamos todos nuestros micrófonos apagados y cámaras también apagadas para que se pueda llevar a un mejor orden. Les comento a los ponentes que tenemos ahorita, que son tres, que cada ponente contará aproximadamente con 15 minutos para el desarrollo de su tema. Les pedimos, por favor, a aquellos ponentes que tengan una presentación, que estén preparados para compartirlos ya en la pantalla. Una vez que haya concluido todas las ponencias o todas las presentaciones, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas y para ello vamos a ir dándole la palabra a los asistentes que escriban sus preguntas o que levanten la mano. ¿Tienen alguna duda con esta dinámica de la participación? Bueno, entonces comenzaremos con el nombre de los ponentes de José A. Castellanos Rodríguez y Raúl Antonio Olmedo Neri, cuyo título de la ponencia es Desafíos de participación y representación en las radios comunitarias. Ellos vienen de la Universidad de América Latina, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Veracruz, Ciudad de México, y adelante, tienen 15 minutos. Un gusto saludarles. Hola, gracias. Mi compañero Raúl tiene unas complicaciones para conectarse, pero la ponencia la voy a presentar yo. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, este es un capítulo que presentamos y que está en revisión. Se llama Desafíos de Participación y Representación para las radios comunitarias. Las radios comunitarias. Más o menos este capítulo lo que se plantea es justo analizar y explorar aquellos desafíos de participación y representación en sujetos particulares, que son las juventudes para las radios comunitarias. ¿Qué quiere decir esto? Pues todas esas estrategias que las radios comunitarias tienen que incorporar, diseñar y proponer para que las nuevas generaciones se involucren, participen y apropien las radios comunitarias, apropien la tecnología de la radio y generen sus propios contenidos, visibilicen sus propias problemáticas y sus identidades. El origen de este capítulo deriva de una investigación de especialidad que yo realicé en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, donde la investigación atendía a la pregunta particular de qué tan públicos son los espacios públicos. Esto en el sentido de qué tan públicos son y qué tan libres están de restricciones y obstáculos de acceso, de participación, de visibilización y de representación de identidades y de problemáticas. Obviamente no entendiendo a las radios comunitarias como espacios públicos, digamos en el sentido de las concesiones públicas y social comunitarias, sino como esferas públicas que justo buscan eso, ¿no? El acceso de las comunidades para la representación de sus problemáticas, necesidades e identidades. Entonces, ese es el origen de esta investigación y de este capítulo. De forma introductoria, pues nos interesa dejar claro que distintas experiencias prácticas de radio comunitaria han logrado constituir espacios o esferas de encuentro, organización, deliberación y representación, y en la medida de sus operaciones cotidianas, pues justo han logrado limar esas restricciones y obstáculos de acceso, participación y representación del cual adolecen muchos de estos denominados espacios públicos o en nuestro contexto particular, los medios públicos, ¿no? Estas mismas experiencias nos han dejado al descubierto que también la relación entre individuos, colectividades y tecnologías han derivado en apropiaciones y reconfiguraciones técnicas específicas y contextuales que han salido avante en la transición de la tecnología digital, por ejemplo, superando todas estas profecías sobre la muerte de los viejos medios masivos y en particular de la radio, ¿no? Mucho más particular de la radio comunitaria. No obstante, también esta exploración
eh, nos ha evidenciado determinismos tecnológicos y determinismos digitales. Como decía, frente a la supuesta obsolescencia tecnológica, las radios comunitarias nos han demostrado que han sorteado con éxito todos estos desafíos y retos, ¿no? Como fue alguna vez el proceso del apagón digital, ahora cómo las radios incorporan los podcasts y todas estas cuestiones que tienen más hacia los determinismos digitales, ¿no? Eh, entonces, hemos visto cómo las radios comunitarias o distintas experiencias de radio comunitaria han sorteado con éxito todos estos desafíos, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión que empezamos a analizar y era lo que nosotros referimos como relevo generacional. ¿Qué quiere decir este cambio generacional sobre quienes heredarán y operarán las radios comunitarias? ¿No? No necesariamente en los términos en los que nosotros las conocemos y como nosotros las hemos experimentado, pero sí para que sigan vigentes bajo las dinámicas, objetivos, problemáticas y necesidades e intereses de los que les dieron origen, ¿no? O que les dieron origen a estos proyectos, ¿no? Por eso, este trabajo en general aborda los retos de la transición generacional en la radio comunitaria. Entonces, eh, no es de interés como tal de esta investigación abonar aún más en la problematización sobre el sentido o definición del concepto de medios alternativos, comunitarios, populares y un largo etcétera, ¿no? Aquí adoptamos y partimos del concepto de radio comunitaria porque consideramos que es el más adecuado y en nuestro capítulo explicamos por qué recalcar ese concepto. Y por el contrario, lo que a nosotros nos interesa es justo este relevo generacional, quiénes van a heredar las redes comunitarias, cómo las van a operar y estos desafíos de participación que se presentan para las redes comunitarias. Un poco de nuestra aproximación comunitaria, como digo, nuestro interés no tanto radica en abonar más a las definiciones y problematizaciones respecto al concepto de radio comunitaria. No obstante, pues sí hay ciertos conceptos que nos sirven de pilar conceptual. Y el primero es una dialéctica entre lo tecnológico y lo sociocultural. Esto nos exhibe que la radio comunitaria, como una infraestructura apropiada, material y simbólicamente, fue reconfigurada y resignificada, ¿no? Y esto producto de operaciones de mediación, pues, enmarcadas históricamente y contextualmente. Y a su vez, pues también la expone a la radio comunitaria como una esfera de automediación para el diseño, confección y manifestación de estrategias de significación, representación y resistencia frente a distintas formas y expresiones del poder, pues, que se hacen visibles y se manifiestan en el contexto de cada experiencia de radio comunitaria. Un segundo concepto que nos sirve es el de poder, y el poder en el sentido que la operación cotidiana de la tecnología radiofónica reconfigurada comunitaria no está exenta de relaciones de poder, autoridad, subordinación y exclusión, ni de enfrentar problemas, desafíos y conflictos antes y después de su incorporación en el ecosistema mediático, ¿no? Por cuanto estos medios, pues no están, como digo, no están exentos de las posibilidades de abonar a condiciones diferenciadas de poder que reproduzcan órdenes de autoridad, de dominación y subordinación, como han sido algunas experiencias que tenemos en México, por ejemplo, donde si bien hay emisoras que tienen una concesión de uso social comunitario, pues han sido secuestradas por grupos o por intereses particulares que ya no dialogan tanto con la comunidad, ¿no? Sino que siguen intereses particulares a pesar de que tienen una concesión federal de uso social comunitario. Otro concepto que nos sirve es el de mediaciones y esto lo utilizamos para entender que no solo la radio comunitaria es producto de operaciones de mediación, apropiación, reconfiguración tecnológica y resignificación de los sistemas de significación, sino que también son esferas de constante mediación a través de sus operaciones cotidianas, ¿no? Esto es el constante encuentro para el diseño, confección y manifestación de creativas estrategias oposicionales de significación y representación y de resistencia frente a distintas formas y expresiones de poder, como mencionaba antes en el concepto de poder. Todo esto, de nuevo, sin obviar la condición de poder, ¿no? La cual nos recuerda que, de nuevo, estas esferas, las radios comunitarias y sus operaciones cotidianas no están exentas de reproducir relaciones de poder, autoridad, subordinación y exclusión. Y, en último lugar, un concepto el cual sugerimos es el de prácticas mediáticas comunitarias. Eh, Partimos de la comprensión de las prácticas mediáticas como todas las actuaciones sociales orientadas hacia los medios en una amplia gama de situaciones y contextos, es decir, cuestionar
¿Qué hace la gente con sus medios o en relación con sus medios en distintos contextos y a partir o a través de distintas situaciones, ¿no? Explorando un poco la relación sujeto, medios, tecnologías, ¿no? ¿Qué hace la gente con sus medios? Para eso nos valemos un poco de un concepto que es prácticas emancipadoras de comunicación, a partir del cual las comunidades e identidades colectivas apropian las tecnologías hegemónicas o dominantes y las reconfiguran para significar y contar el mundo en sus propios términos comunes, comprensibles y comunicables. En consecuencia, bajo estas prácticas mediáticas comunitarias que nosotros proponemos, pues incorporamos operaciones de acción, organización y movilización de comunidades que participan, administran y operan sus medios, pero también en el cómo producen sus contenidos y de qué modo las distintas identidades colectivas pueden apropiar la tecnología radiofónica para visibilizarse sin reducirse a ser solo sujetos de representación, es decir, que ellos se representen por sí mismos, sino que no estén sujetos a la representación de alguien más, ¿no? Nuestro objeto de estudio, la experiencia que nosotros utilizamos fue la de Radio Teocelo. Digo, creo que no hay mucho más que decir de Radio Teocelo, es la experiencia pionera de radio comunitaria en México junto a Radio Guayacocotla, la primera en tener un permiso con el antiguo régimen de permisos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la primera con una concesión de uso social comunitario en el régimen del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y otra cuestión que nos hace relevante es el ecosistema mediático. El ecosistema mediático del municipio de Teocelo y de los municipios vecinos. Un poco esta tabla es lo que ilustra, ¿no? La reconfiguración del entorno tecnológico en las viviendas de Teocelo desde el 2000 hasta el 2020, donde podemos observar que la radio tiene una presencia significativa en las viviendas habitadas en el municipio de Teocelo, ¿no? En el 2000 en el 80.2% de las viviendas, en el 2010 con el 82.8% y en el 2020 con un 79%, solo detrás de la televisión y del celular. Y esta cuestión de la televisión, si lo analizamos más a profundidad, tenemos que distinguir que no es lo mismo la posesión de una televisión con la recepción de una televisión. ¿Por qué digo esto? Porque justo el apagón digital de esto de Moviendo México hizo que muchas habitaciones, muchas viviendas contaran con una televisión digital. Sin embargo, eso no significa su consumo ni su operación, en contraste con la radio, que tiene una gran presencia en el municipio de Tocelo y por lo tanto sigue siendo una tecnología de comunicación de relevancia en el municipio. Igual, por ahí aparece el celular con el 80%, pero pues distingue el sentido de comunicación que la televisión y con la radio, ¿no? Entonces, sin duda, la relevancia de la radio en el ecosistema mediático de Teocelo es indudable. La metodología de nuestra investigación se basó en un análisis de contenido de la programación cotidiana de Radio Teocelo, 7 días consecutivos de cada mes, por 6 meses, de febrero a julio de 2003, con un mes de pilotaje de nuestro instrumento. Eso quiere decir que pues, en realidad fueron 7 meses, un mes de pilotaje, es decir, una semana entera de pilotaje, el cual nos sirvió para afinar nuestras categorías, para definir nuestro sistema de medición y para perfeccionar nuestro libro de códigos. Por otro lado, hicimos entrevistas a profundidad o una muestra por conveniencia, la cual referimos como colaboradores directos. Y aquí el adjetivo de directo nos sirvió para distinguir a las personas que están en la operación cotidiana del medio, o sea, que su participación es constante y rutinaria. Y esto excluye a sujetos que, si bien pueden tener una participación intermitente, pues no están directamente en el medio, o por ejemplo, sujetos que van a pedir ayuda o a ofrecer un servicio, a darle publicidad a un negocio, o que mandan saludos constantemente, pero que su participación no es constante ni directa en el medio. Entonces, a eso se refiere nuestro concepto de colaboradores directos, personas que están en la operación cotidiana, en las distintas áreas de administración y operación de la Radio Teocelo. Algunas de nuestros resultados.
en cuanto a estos desafíos de participación y representación en el caso de Radio Toselo. Sin duda, constatamos que Radio Toselo constituye una esfera de mediación, como decía, para la confección, manifestación de opiniones, problemas y necesidades a través de la apropiación y reconfiguración de la tecnología radiofónica y la resignificación de sus sistemas de usuarios y de significación, ¿no? Igual, es un espacio donde constatamos nuestro concepto de prácticas mediáticas comunitarias en relación a qué hace la gente con la tecnología radiofónica. Sabemos que la Radio Toselo ha sido apropiada y reconfigurada frente a distintas problemáticas en el contexto y en el horizonte simbólico de la gente para la defensa del territorio, para la promoción de la salud, para la organización popular, para la movilización, para la acción frente a distintas problemáticas que se hacen visibles en la realidad cotidiana de las personas que escuchan Radio Toselo. No solamente para el municipio de Toselo ni sus municipios vecinos, sino para todas las personas que interactúan con la radio. Por otro lado, ¿qué otra cuestión nos evidenció de nuestros instrumentos? Expresiones de las juventudes que referían constantemente a la programación de Radio Toselo como atrapada en el tiempo, como que la radio sonaba vieja y en contraste hacían sugerencias de una programación más juvenil. ¿A qué se referían con esta cuestión del más juvenil? Pues que se incorporaran ritmos modernos, que tal vez la narrativa fuera un poco más ágil, que incluso que se incorporaran canciones en inglés, por ejemplo, o de música, por ejemplo, sonaban ahí, o sea, exigían como música reggaetón o música rap o música electrónica, ¿no? A eso se referían. Era una cuestión constante que los colaboradores directos nos referían respecto a las solicitudes de las audiencias más jóvenes, ¿no? Que se referían a Radio Toselo como atrapada en el tiempo y por lo tanto exigían y urgían una programación más juvenil. Es decir, las audiencias jóvenes urgen la implementación de secciones de entretenimiento, no solamente de noticias, no solamente de contenidos programáticos como son las de mayor audiencia, que son rancheritas, o cabildo abierto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está de fondo de esta demanda de las juventudes? ¿No? Que la incorporación, participación y apropiación de los jóvenes y de las juventudes han sido desafíos constantes. Es decir, Radio Toselo ha ido desarrollando y diseñando y desarrollando estrategias para incorporar a los jóvenes, para incorporar su participación y la apropiación del medio. Sin embargo, no han sido del todo exitosas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando las juventudes han sido incorporadas? Pues que se hacen de inmediato visibles las quejas de las audiencias, digamos, más viejas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay un joven detrás de la operación del medio o detrás de un programa y pone música moderna o pone ritmos modernos o ritmos que no son como los tradicionales, por llamarlos de alguna forma, de inmediato se hacen presentes las llamadas de quejas, se amenaza con que se va a dejar de financiar y colaborar con el medio, todas estas instrucciones, ¿no? O sea, se pide que se cambie la música a los ritmos tradicionales, por ejemplo. Le notifico que le queda un minuto, por Ok, favor, maestro. gracias. Igual han sido problemáticas las exploraciones no normativas a cuestiones de género, sexualidad, familia, maternidad y afectividades representadas y demandadas por las juventudes, ¿no? Entonces, no solamente es en la cuestión de la música, sino también en las cuestiones de los géneros, de las temáticas y la perspectiva desde las cuales son abordadas. Entonces, más o menos en este concepto de relevo generacional, suponemos que la radio comunitaria debe de estar siempre abierta a las disrupciones que emanan de la reproducción de la vida cotidiana sobre la que extienden su señal y que si los medios comunitarios no fortalecen su relación con las nuevas generaciones, pueden entrar en un proceso de lo que denominamos crisis, pues porque su base social se vería drásticamente comprometida y por lo tanto nosotros no solamente, bueno, a partir del caso de Radio Toselo, hacemos como un llamado a compartir experiencias y diseños de estrategias para incentivar la apropiación y participación de las juventudes en las radios comunitarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín Castellanos, por la ponencia. Muchas gracias. La siguiente ponencia es de Tonatiu Pérez Flores y Vladimir Isaac Pérez Flores. El título de la ponencia es Evolución, Beneficios
y afectaciones de las redes sociales. Les recuerdo, compañeros, que tienen 15 minutos, un minuto antes de que termine su tiempo, estaré abriendo los micrófonos para notificarles. Adelante, por favor. Perfecto. Puedo compartir, ¿verdad? Claro. Muchas gracias. Perfecto. Buenos días a todos, muchas gracias. Mi nombre es Vladimir Isaac Pérez Flores. Yo soy originario de la Ciudad de México, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho. Actualmente, pues, laboro para el Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes a todos. Yo soy Tonatiu Jaime Pérez Flores. Soy originario de Coajimalpa, Ciudad de México. Soy ingeniero civil por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional y maestro en Ingeniería Civil por la misma escuela. Me he desempeñado en la industria de la construcción en el diseño estructural de edificaciones diversas y actualmente laboro en la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Comencemos. Bueno, pues buenos días a todos. Agradecemos la oportunidad que nos brindan para participar en este foro, para hablar de un tema que resulta pues interesante, actual y sobre todo muy controversial. Pues, hay que reconocer que las redes sociales han sido un antes y un después en la forma de comunicarnos. Son una forma de comunicación, información y divulgación dentro del mundo de la tecnología, la inteligencia artificial, entre otros. Recordemos que el ser humano es un animal social, está acostumbrado a vivir en manada y por lo tanto en contacto con otros seres, tanto de su especie como de otras, por lo que siempre existe la necesidad de mejorar las formas de la comunicación, desde las señales de humo, el telegrama, el correo, el telégrafo, el teléfono, etcétera. Ahora bien, en el mundo tecnológico han cambiado estas formas de comunicación. Las empresas comenzaron con la creación, fabricación y mejora de los dispositivos que pueden lograr esta comunicación, como celulares, tabletas, radios, computadoras, satélites, entre otros. Cabe destacar que el acceso al Internet se ha ido incrementando y llegando a muchísimas personas. Desde luego, aún falta demasiado por cubrir, pero ya se ha ido comenzando a poder llegar a varios lugares. Por lo que los medios electrónicos han comenzado a forjar no solo un camino en las comunicaciones, sino también en el comercio, en las formas de estudio, en los trabajos, en las industrias, etcétera. La mayoría de las personas hemos utilizado y disfrutado redes sociales, incluso hasta los niños. Plataformas como Facebook o WhatsApp han borrado todo tipo de fronteras, permitiéndoselo a usuarios chatear en forma inmediata en el punto de la Tierra en el que estén, brincando zonas horarias, océanos enteros, inclusive con la posibilidad de usar algún mecanismo que permita interactuar bajo otro idioma. Es necesario destacar la llegada de Internet y de la World Wide Web o WWW en 1991. Sin ella no hubieran desarrollado ninguna de las redes sociales que mencionaremos a continuación. La primera red social fue creada hace apenas 25 años, es decir, casi a finales e inicios de este siglo. ¿Pueden creerlo? Además de que con el boom de los smartphones y las tablets, denominados dispositivos inteligentes, se incrementó exponencialmente el uso de las redes a través de la telefonía móvil, computadoras, etc. Por lo que con el crecimiento de estos instrumentos electrónicos, el uso de la Internet se emprendió una verdadera carrera por estas redes sociales. En un inicio, las personas comenzaron a intercambiar correos electrónicos con el desarrollo de Internet, pero no había ninguna aplicación que les permitiera socializar entre ellos. No hasta 1997, cuando se creó Six Degrees, considerada como la primera red social del mundo. Esta red servía para conectar con conocidos y armar listas de amigos, pero cerró en 2001. Podría decirse que Six Degrees, junto a Instant Messenger, son las precursoras de aplicaciones como WhatsApp o Telegram hoy en día. En 2003 surgieron dos redes sociales que revolucionaron nuevos sectores, LinkedIn y MySpace. Los creadores de LinkedIn vieron una oportunidad en el mercado laboral y empresarial y posicionaron esta red como una mucho más profesional.
Hoy, la plataforma cuenta con más de 600 millones de perfiles registrados y configura un parámetro que muchas compañías ven si pretenden contratar a una persona en su empresa. En el caso de MySpace, era una red mucho más personal y relajada, pues tenía las opciones de encontrar música, subir fotos, comentarios, tener seguidores y un blog propio. En un momento dado era la red social más grande porque ofrecía cosas que hasta ese momento no eran visibles en otros lugares. Esto hizo que se transformara en la red social favorita de muchos, pero su popularidad bajó al poco tiempo, porque estaba llegando lo que sería la red social más fuerte y poderosa hasta el momento, Facebook. Yo no sabía, pero Facebook nació en 2004 con la finalidad de conectar a los estudiantes de Harvard entre ellos. Su gran potencial hizo que al poco tiempo se expandiera a más universidades, empresas, países. Y hoy dispone de más de 2.500 millones de usuarios activos al mes. La creación de Facebook ha marcado un antes y un después en la historia de las redes sociales. Su creador y su equipo han innovado en todos los aspectos posibles: compartir fotos, videos, reaccionar a mensajes, etc. Y lo han integrado todo en una sola plataforma, creando una comunidad y haciendo honor a la parte social en la red social. Un año más tarde, en 2005, surgió una de las redes sociales más importantes y relevantes hasta la actualidad, y mi favorita en este momento, YouTube. Para ser más exactos, el 23 de abril de ese año fue subido a la red el primer video de todos, llamado Me at the Zoo. En 2006, nació la famosa red social de los hashtags y los 140 caracteres, Twitter. Llegó para revolucionar no solo la forma de dar un mensaje, por su sencillez y nivel de síntesis, sino también para democratizar el poder de la comunicación, tanto para celebridades, medios de noticias o usuarios sin verificar. Ahora se llama X. Un par de años después, llegaba WhatsApp, en enero de 2009. Esta red, que en sus inicios se creó para funcionar como una agenda inteligente, hoy es probablemente la app de mensajería instantánea más popular y utilizada del mundo. En 2014 fue comprada por la empresa Facebook por 19,000 millones de dólares. Y si hablamos de redes sociales famosas, no podemos dejar de mencionar a Instagram. Esta aplicación llegó al mercado en 2010 y se posicionó como la red social fotográfica por excelencia. La posibilidad que le brindaba a los usuarios de editar la foto dentro de la app ayudó a aumentar su popularidad. Con los años fue sumando más formatos a su biblioteca, no solo fotos, y aumentando el número de usuarios activos hasta rondar unos 1,000 millones actualmente. 5 años después de su nacimiento, lanzaron las famosas Instagram Stories, lo que hizo desaparecer casi por completo a Snapchat, la red social pionera en el formato de contenido que desaparece a las 24 horas de ser publicado. Poco tiempo después, en el año 2011, entró a escena Switch. Esta red social estaba enfocada al universo gamer desde sus comienzos, pero no fue sino hasta 2020 y la pandemia que se hizo más popular y se comenzó a utilizar a niveles masivos en nuestro país. Por último, en 2016 fue lanzada por primera vez en el mercado chino la red social más adictiva actualmente, TikTok. Siempre funcionó como una plataforma para subir videos, pero desde que compró Musical.ly en 2018 ha comenzado un gran crecimiento en su popularidad y su uso. Ahora les daré algunos datos importantes. De acuerdo con la información de un estudio en nuestro país, la red social preferida entre usuarios en México es WhatsApp. El ranking de las apps más usadas es la siguiente: Facebook con el 93.2%, WhatsApp con el 92.2%, Instagram con el 80.4%, Messenger con el 79.9% y TikTok con el 76.5%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó que el 72% de los habitantes en México se conectó a Internet en el 2020, del que 96% tuvo acceso a la red mediante smartphones. Por otro lado, se registró que en Facebook, con un puntaje de 8.8 sobre 10, los internautas experimentan más satisfacción con su vida. En segunda posición, con 8.7, se encuentran los navegantes de Instagram, WhatsApp, Telegram y TikTok. Finalmente, en Twitter, expulsaron un 8.6 de puntaje. La población mexicana navega en redes sociales un promedio de 70 minutos diarios, mientras que, en el punto más alto de la pandemia,
El promedio fue de más de 3 horas al día. La UPAEP informó que las personas más presentes en redes sociales se encuentran entre los 18 y 44 años de edad, aunque los usuarios van desde los 4 hasta los 80 años. Por su parte, un estudio de la UNAM arrojó que las personas que más usan WhatsApp son entre las que están entre 31 y 40 años. Además de ese rango, el 66% son mujeres. El uso está dedicado de dicha red social es la mensajería y más o menos oscilamos entre 6 y 8 horas al día. Se destaca que si bien las redes sociales mencionadas, sobre todo las primeras, nacen como una cuestión de comunicación, difusión de fotos, videos, que llegan a estar de moda, con el crecimiento de estas, poco a poco se fue involucrando con personas que no solemos tener comunicación, como presidentes, políticos, deportistas, intelectuales, etcétera. Incluso hasta el Papa tiene un Twitter, por lo que en terrenos de la política, la moda, el deporte, el periodismo, todos convergen en las redes sociales, incluso como lo que conocemos como comunicados de autoridades, de presidentes, de políticos, pueden darse desde las redes sociales, por lo que se volverían hasta oficiales. De ahí la trascendencia que tienen. Recordemos que las redes sociales son consideradas a partir de información para divulgar noticias que pueden ser reales, pero también puede ser que busquen una parte monetaria de su uso. ¿Por qué? Dentro de la historia de estas redes se han dado casos de actividades ilegales que van desde delitos, infracciones y múltiples malos hábitos que pretenden solo generar una adicción. Cabe precisar que el uso indiscriminado de las redes sociales ha generado al ser humano cuestiones que tienen que ver con depresión, con la baja sanidad mental, bajo aprendizaje, afectan la privacidad de las personas, se ha generado una disminución en la calidad de vida de las personas, más en la higiene del sueño, que se ha vuelto prácticamente nulo, por lo que se han incrementado sensaciones de agresividad, fastidio, distorsión de la realidad, entre otros. El uso de dispositivos y redes sociales, que hay, por lo que resulta muy importante que todos seamos conscientes de su uso, tanto los que crean el contenido como los que lo consumen. Por lo que la importancia del uso correcto en estas redes sociales debe ser moderado, con ética y de manera prudente. De ahí que muchas personas que tenemos contacto con estas y con usuarios más jóvenes o pequeños, debemos estar al pendiente de promover conductas que permitan ser conscientes, que pongan en duda lo que observen y puedan investigar para formar su criterio que sea más correcto y con ello alejarse de contenidos que puedan ser negativos a su desarrollo personal, logrando así evitar malas prácticas o ciberdelitos. Entonces cerraremos esta participación señalando los retos que hay por hacer en los medios electrónicos, en la Internet, en la inteligencia artificial, que para que lleguen a toda la población y entonces sí, poder hacer el uso correcto de estas. De ahí que se necesite la participación de todos, usuarios, padres, Estado, etcétera, para que su uso y ofrecimiento en las redes sociales se amolde a las cuestiones morales y correctas que permiten la degeneración en su uso. Bien, a manera de conclusiones podemos decir, número 1, que las redes sociales han tenido una evolución a pasos agigantados, teniendo como base el avance tecnológico y la comunicación social. 2, se han creado ya muchas redes sociales que pretenden un objetivo o uso distinto, pero la mayoría convergen en los mismos datos o contenido, salvo las especializadas. 3, con la unión de Facebook y WhatsApp, se vuelve la red social más usada por las personas a nivel mundial. 4, el uso indiscriminado de las redes sociales puede provocar en las personas, además de mala calidad de vida, ansiedad, depresión y mal sueño. Y 5, si bien es cierto que aún falta mucho por hacer en el tema de regular las redes sociales, debemos tener en cuenta que seremos las personas en general las que primordialmente tengamos el uso correcto y ético de las mismas. Les agradecemos el espacio en este foro y deseamos que siga creciendo esta comunidad de radios comunitarias, que el saber y la cultura siga difundiéndose y llegando a más personas. Enhorabuena desde la Ciudad de México. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, les agradecemos mucho a nuestros ponentes, a Vladimir y a Tonatiu por esta interesante participación. Les agradecemos mucho. Solo como un comentario a todos los participantes que están en esta mesa,
les pedimos que en el chat pongan su nombre y su correo electrónico para recibir su constancia. Pongan el nombre tal y cual va a aparecer en su constancia, con las tildes necesarias y demás. Los que ya lo hicieron, por favor, hagan caso omiso a este mensaje que les acabo de dar. Bueno, sigamos con otras ponencias. A continuación, tendremos con nosotros a José Luis Estrada Rodríguez. El doctor José Luis Estrada nos presenta una ponencia denominada El impulso a la cultura política en el podcast. Les recuerdo, doctor, que tiene 15 minutos para su ponencia. Un minuto antes de que se termine su tiempo, abriré el micrófono para hacerle saber. Adelante, doctor. Sí, gracias. Voy a colocar las láminas y bueno, pues acá está. Denme un minuto. Ahí ya ven las láminas, ¿verdad? Ya. Perfecto. Bueno, pues nosotros hemos estado trabajando en el Cuerpo Académico de Comunicación Política sobre cómo darnos cuenta o cómo visualizar esta transformación que se ha realizado en los podcasts. Entonces, desde hace un par de años nos hemos dado cuenta que hay una creciente incidencia de podcasts en el ámbito político. Entonces, voy a hablar justamente de cómo estos podcasts que se están desarrollando actualmente no solamente hablan de temas informativos, de temas vinculados con la tecnología o de algunos otros tópicos, sino que ahora han estado entrando justo al tema de la cultura política. Por una parte, podemos nosotros ver este tema como como una desventaja, pero también la podemos ver como una ventaja, porque si bien es cierto que los medios de comunicación configuran estos espacios de interacción y configuran estos espacios a través de los cuales inciden en la opinión pública, pues también nos damos cuenta que ahora con los podcasts estamos hablando de una radio reinventada, ¿no? La creación de los podcasts fue en 2004, ¿no? Comenzó ya como tal a desarrollarse esta serie de grabaciones dentro de estos espacios radiales, ¿no? La radio reinventada se llama así porque ahora no era necesario que tú estuvieras pegado a una estación de radio para escuchar una radionovela o para escuchar un espacio radiofónico en el cual tuvieras que estar en el tiempo y hora específica. La radio a través de este esquema adopta una visión ya no sincrónica, sino asincrónica. Y eso le permite, por supuesto, tener una gran posibilidad para el desarrollo. En ese sentido, podemos ver cómo estos podcasts desarrollan nuevas modalidades de documentos sonoros en donde el podcast ha hecho más que ser renovado como un espacio, como un producto comunicativo, sino que también ahora podemos hablar de una fuerte incidencia social que tienen estos podcasts, ¿no? Y en ese contexto histórico, quiero hablarles de dos cambios principales que se han dado. Por una parte, el podcast sobrevive por este aspecto tecnológico, por una parte, que nos permite ahora tener en el celular la posibilidad de escuchar no solamente la radio, sino también escuchar podcasts a través de una aplicación. En la conferencia del día de ayer, que fue la inauguración, justo se hablaba de cómo hoy los autos ya no tienen radio, es decir, ya no tienen como anteriormente veíamos
pues un espacio en el tablero para tener un radio. Ya no existe. Ahora desde el propio celular pueden ustedes poner la música. Y eso ha hecho que de alguna manera la radio también en el tema AM pues vaya siendo desplazado por el FM, y AM y FM son desplazados por los podcasts. Hoy la gente consume más podcasts y esto se dio porque en el 2012 esta marca de teléfonos celulares, Apple, incorporó a su teléfono inteligente una aplicación de podcast originales que permitía que los radioyentes accedieran a sus programas favoritos. En 2014, un equipo de radio independiente de Estados Unidos lanzó un programa serial, una emisión en línea de periodismo de investigación que comenzó a desarrollar episodios, productos y así como sucedía en las telenovelas, las personas podían acceder a través de este equipo de radio independiente a ver distintos episodios. Creo que todos conocemos las múltiples aplicaciones que existen y que estas aplicaciones permiten que nosotros podamos tener acceso de manera gratuita y también de manera de paga a podcasts, ¿no? Y entonces tenemos más de 700,000 podcasts disponibles en iTunes, ¿no? Que es la plataforma más utilizada, que representa justamente un canal y un espacio muy directo para intervenir en la sociedad. Y entonces nos damos cuenta que tiene una gran incidencia social el desarrollo de los podcasts con diferentes elementos, con diferentes temáticas y con distintas posibilidades. Solamente para recordarles que tenemos el SoundCloud, el Spotify, el iBox, el Speaker, el Player FM, el Tone y Pod, Podcast Go. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que la radio se ha modificado, la radio se ha transformado y nosotros tenemos justamente que pensar en cómo utilizar estos podcasts para la cultura política. Entonces, ojo, en este contexto histórico otros países ya lo han hecho, ya han utilizado este mecanismo del podcast para incidir en la sociedad. Más que cualquier otro medio de comunicación, dice aquí, la radio permite establecer un contexto de intimidad con el usuario, ya que en el diseño de 1930, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, lo comprendió y fue quien comenzó a realizar estas charlas junto al fuego, ¿no? Que eran programas radiofónicos que se transmitían en vivo. Hoy en día ya no tenemos estas charlas en vivo, sin embargo, tiene una gran incidencia el papel de la radio porque permite que nosotros estemos haciendo algunas otras actividades y que eventualmente podamos nosotros también compartir este espacio con nuestro trabajo, con prácticamente otras actividades sin que tengamos que poner toda la atención, ¿no? Otro elemento muy interesante de la cultura política o de la comunicación política que se dio en la radio fue el caso del presidente Gustavo Domingo Perón, quien en 1945 comenzó a desarrollar estos productos, no como podcast, sino como discursos en la radio, ¿no? Entonces, en un discurso que él da, que es muy significativo y que evoca precisamente el poder que tiene la radio, habla de tal suerte, con estas palabras, dice, no les voy a decir adiós, les voy a decir hasta siempre, porque de hoy en adelante estaré entre ustedes más cerca que nunca. ¿Cómo? A través de la radio. Entonces, la radio tiene un papel cultural, pero también un papel político, ¿sí? En ese sentido y en esa dualidad podemos hablar del caso mexicano, en donde no solo estamos hablando de que teníamos a la radio, sino también la televisión era su gran competencia. En nuestro país, la XCW fue
la estación de radio que comenzó a desarrollar múltiples programas, pero tenía por otro lado a la televisión, que era su contraparte, ¿no? Las radionovelas fueron en nuestro país los espacios de intervención social más importantes. A través de las radionovelas se difundía cultura, se difundían estereotipos sociales, se difundían también valores, se difundía una construcción de ese México postrevolucionario que marcó a determinadas generaciones e impulsó en términos de ese conocimiento en torno a lo que sucedía, ¿no? Y entonces podemos darnos cuenta que actualmente vivimos una era renovada, una era distinta a la radio con la cual se dieron las primeras transmisiones y estamos pensando en que no solamente México, sino América Latina ha tenido estos cambios, ¿no? En pocos años la radio se ha reinventado y eso le ha permitido continuar con los radioescuchas. Muchos de los jóvenes que nos escuchan y algunos de los profesores que también nos escuchan saben que la radio es un espacio privilegiado para la audiencia por su bajo costo, pero también por el largo alcance que puede tener. Incluso a través de los podcasts que ahora se distribuyen de manera gratuita en múltiples plataformas, nosotros podemos incidir en la opinión pública. Aquí les pongo, por ejemplo, el caso de otros países en donde ya hace 8 años en Argentina se desarrolló un podcast que comenzó a hablar de política. Y entonces no solamente hay podcasts políticos en México, sino también en toda América Latina. Y cuando surgen los podcasts y después el video, hay una generación transmedia. Es decir, no solamente estamos hablando de la radio, sino se une ahora radio y video. Y entonces hoy tenemos transmisiones en vivo, ¿sí? Que pueden ser denominadas podcasts, pero que tienen imagen. No solamente es el audio, sino también es el video. Y entonces tenemos podcasts que son en YouTube como una plataforma que permite difundir la información, pero también que permite la interacción. Ahí tenemos justo un cambio en la dinámica en la cual se había percibido la radio, porque la radio no estaba disponible en términos de video. La televisión era la que competía por las audiencias, ahora la radio puede participar a través de estas imágenes, a través de estos videos, a través de estas grabaciones. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿sí? Que el podcast está creciendo y se está desarrollando. Actualmente tenemos no solamente noticieros en video, sino también noticieros que se transmiten en vivo, ¿no? Un ejemplo es el periódico Reforma, que tiene el Café de la Mañana, que se transmite como podcast en audio, pero que también se transmite como podcast en video en YouTube. Hay otro muy interesante que está en Estados Unidos, que se llama Confidencial, y que habla justamente de información política. Entonces, la cultura política no solamente está en los programas de radio, sino también ahora en los podcasts. Y otro ejemplo en el cual se ha trasladado esta forma de incidir en la sociedad y que coincide justo con las ponencias que han mostrado anteriormente sobre el desarrollo que tiene hoy la radio y la radio comunitaria, la radio participativa, es precisamente cómo estos podcasts no solamente existen en el ámbito público, sino también gubernamental. Entonces aquí tenemos el podcast de IMER, ¿no? Y también tenemos aquí InfoDF, que tiene su podcast, y tenemos un podcast del partido Morena, que se llama justamente de pleno, que habla de los legisladores. Entonces, ojo, estamos viendo cambios e innovaciones que se desarrollan hoy en día y que tenemos nosotros que aprovecharlos. Existe un desarrollo creciente de podcasts o programas grabados
que se pueden escuchar en distintas plataformas y sirven como mecanismo para el desarrollo de la cultura política. A quienes no conozcan estos podcasts, los invito a que conozcan estos podcasts, que hay muchísimos, ¿no? Este se llama Bajo la Lupa, este otro se llama Política y otros datos, ¿sí? Y podemos encontrar varios ejemplos, como este también que se difunde en España, que se llama Simple Política, y este otro que se llama Compañeros, que es la historia del partido Podemos en España. Entonces, ojo, durante la última elección hubo fuertes campañas políticas que se desarrollaron en los podcasts. Aquí podemos hablar no solamente de podcasts, sino de foros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros o qué podemos hacer dentro de las radios comunitarias? Bueno, pues entender en principio que los podcasts pueden promover la cultura política. Los podcasts no son exclusivos de la radio comercial, los podcasts pueden utilizarse en las radios comunitarias, en las radios indígenas, en las radios colectivas. Y los grandes beneficios que tienen es que estas grabaciones quedan de manera permanente, permiten transmitir las ideas, permiten transmitir estas propuestas que de alguna manera están buscando impulsarse, y creo que podríamos nosotros generar podcasts buscando ser creativos, ser innovadores y tener un nicho de mercado específico, ya sea para campesinos, obreros, trabajadores, etcétera, ¿no? Voy a mostrarles solamente algunos podcasts que tienen Doctor, causas sociales. doctor, disculpe la molestia, le queda un minuto, por favor. Claro. Entonces, yo los invito a quienes tienen un espacio dentro de las radios comunitarias que consideran a los podcasts como elementos para desarrollar causas sociales. Y aquí viene un ejemplo muy rápido que se llama Jóvenes de Amnistía, que es una organización no gubernamental, Amnistía Internacional, que hace podcasts justo para la reflexión en torno a las detenciones arbitrarias en Venezuela, al COVID, etcétera, ¿no? El Grupo Latinoamericano de Justicia y Género, que ustedes conocen, ELA, habla también de su podcast que se llama Cerrando Brechas, habla de las injusticias, de la violencia de género y promueve causas sociales. De tal suerte que hoy, a través de las radios comunitarias, colectivas, participativas, universitarias y todas aquellas radios que son justamente contestatarias y distintas a las radios oficialistas, pues tienen esta gran posibilidad en términos de poder incidir en la población. Y bueno, pues espero que estos ejemplos y esta pequeña investigación que retrata justamente el estado del arte de la cultura política en radios comunitarias y en específico en productos como podcast, pues pueda ser utilizado por algunos otros participantes o actores de las radios comunitarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Estrada. Le agradecemos mucho la participación. Estamos estamos contentos con esta participación que nos dio. Les voy a comentar rapidísimo aquí. Denme un minuto. Tenemos la siguiente ponencia. Solo denme un minuto. La siguiente ponencia es de Marlene Bartolini Gatica y Valeria Farelas Ojeda, cuya título de la ponencia es De la cabina al aula, lecciones y retos. Creo que ya se encuentran por acá. Si nos pueden hacer el favor de poner su presentación, les recordamos que tienen 15 minutos para dicha presentación. Un minuto antes de que termine su tiempo, abriré micrófonos para reiterarles que su tiempo está por terminar. Después de esta última ponencia, abrimos con el tiempo que nos quede una ronda de preguntas y respuestas por parte de los ponentes. También les queremos indicar que están todos invitados a los talleres y que a las 20 horas será la clausura del Congreso a través de Facebook Live y la sala 1 de Zoom. Entonces los esperamos en la clausura y asistan a los talleres. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Les voy a presentar nuestra ponencia. Voy a hablar a nombre también de mi compañera Marlene, que no pudo continuar aquí, pero permítanme, les voy a compartir pantalla y comienzo.
Perfecto. Pues nosotras pertenecemos a Ruta Alternativa. Somos un programa de radio que comenzó este semestre. em, Somos varios integrantes del equipo. Bueno, me presento, yo soy Valeria, Marlene, Karen, Eli y Alam. Y nosotros pues comenzamos en la radio Índico pues hace nada pues comenzó como una plática como cualquier otra en la facultad. Em, Nunca pensamos que lograríamos estar en Ruta Alternativa porque pensábamos que era algo muy lejano, sobre todo por la situación en la que nos encontrábamos, que era elegir pues semestre, nuestra primera vez distanciándonos, pero logramos compaginar horarios, logramos estar juntos y por eso es que se logró estar. Nuestro programa pues es SOS Universitarios en Apuros y se transmite todos los viernes a las 8 de la mañana por el Facebook Live de Ruta Alternativa. ¿Cómo evolucionó nuestro programa? Pues es sorprendente para nosotros, Indico, como, pues, cómo nació, ¿no? Es una realidad ahora y nunca pensamos tener como tanta aceptación de nuestros compañeros. De hecho, al inicio estábamos un poco desanimados porque sentíamos que nadie nos iba a escuchar, nadie nos iba a ver, pero creo que al ser un espacio de apertura, pues SOS comparte la vida universitaria, que es algo que va mucho más allá de la rutina, que es compartir experiencias que creo que en la universidad marcan un antes y un después, sobre todo porque estás en una época de cambios, una época muy difícil de incertidumbre y es muy lindo ver que hay compañeros que empatizan con nosotros, que comparten sus experiencias y gracias a eso tenemos temas de los cuales hablar y cada transmisión pues nos genera una vivencia y por supuesto un nuevo aprendizaje a todos nosotros. Tenemos cápsulas, nos encanta entrevistar a compañeros, a maestros. Hemos tenido la gran oportunidad de entrevistar a maestros que nos han marcado en nuestra vida, que nos han hecho cambiar de pensamiento, que nos impulsan a seguir estudiando y creciendo. Tenemos una sección que es un poco divertida, sobre todo porque, pues como somos jóvenes, nos parece importante también ayudar, ¿no? Y nuestra sección se llama Eso es Universitarios, Corazones en Apuros, y es una sección que es al final de nuestro programa donde leemos cartas que envían nuestros compañeros y nosotros las leemos. Son pues cartas muy divertidas y es una sección que afortunadamente ha tenido muchísima aceptación por parte de la comunidad. Y bueno, los puntos a favor que tenemos al estar en este programa, pues es que hemos desarrollado habilidades en comunicación y después de nosotros cursar una materia que fue radio, creo que ahora le tomamos más sentido a lo que es estar en la radio porque va mucho más allá de sentarse en un micrófono y hablar. Nosotros tenemos que preparar el programa y para eso tenemos que investigar, tenemos que saber pues qué vamos a compartirle a la audiencia. Otro punto a favor es que nos sentimos escuchados y eso es muy importante porque pues cuando estás en la universidad a veces es muy difícil como que encontrar ese grupo de personas o esos maestros que a lo mejor te pueden ayudar a, a seguir adelante y creo que este programa nos ayuda a compartir lo que sentimos, lo que pensamos. Cada locutor es pues diferente, nuestros productores y operadores tienen puntos de vista que nos ayudan a compartirlos con todos los demás y sentirnos escuchados es muy lindo. También tenemos un desarrollo de habilidades técnicas y esto es muy importante porque no lo vimos hasta que estuvimos en cabina, que fue el aprender a operar con softwares. No es sencillo, no es una tarea fácil, es muy complicado y creo que eso es un punto a favor de estar en una radio estudiantil, que empiezas a desarrollar habilidades que no creías. También lograr trabajar en equipo es muy complicado porque somos 5 personas con personalidades diferentes y a veces no logramos entablar
llegar a un punto para poder compartir el programa. Y eso es algo que hemos desarrollado a lo largo de estas transmisiones, porque nos hemos impulsado a ser escuchados precisamente, pero también a trabajar en equipo. Y eso es algo que creo que nos va a servir para nuestra vida profesional. Desarrollo del sentido de pertenencia a la institución, pues al pertenecer a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, es muy importante, creo que sentirnos que somos parte y que estamos aportando algo, que estamos compartiendo algo con nuestros compañeros y con nuestros profesores, por supuesto también con nuestras familias que están ahí apoyándonos. Y también tenemos esta oportunidad de liderazgo al tomar decisiones, ¿no? Porque tenemos que decir, esto se hace esta semana y por qué, o por qué no podemos tocar ciertos temas, o por qué debemos de investigar en ciertos temas. Pero también tenemos pues puntos en contra. Y pues uno de ellos, y es algo que nos preocupa mucho, es la falta de interés de la comunidad estudiantil. Hay veces que tenemos las transmisiones, no solo nosotros sino nuestros demás compañeros de ruta alternativa, y vemos que muy pocos pues compañeros se conectan, escuchan los programas, y eso es algo que lleva a la desmotivación, ¿no? Porque dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Estará bien el contenido que estoy compartiendo? Entonces, creo que ambos van ligados y es algo que sí, pues nos entristece en algunas ocasiones. La monotonía. Pues la monotonía es algo que creo que a veces nos pasa, sobre todo porque no sabemos qué temas tocar, qué temas les van a interesar a los compañeros. Les preguntamos, pero no siempre nos contestan algo que realmente sea o que suceda en la universidad. Entonces, es un punto en contra. Los problemas técnicos que nos han llegado a pasar porque estamos en el proceso de desarrollo de habilidades de los softwares, entonces no siempre sabemos cómo resolverlo y nos entra la crisis cuando estamos en cabina, cuando estamos en producción, no sabemos cómo resolver el problema, pero pues esperemos que con el tiempo esa habilidad se desarrolle. La poca visibilidad. Bueno, pues tenemos a nuestra compañera Eli, que ella es la que desarrolla el marketing en nuestro programa, pero no siempre los compañeros nos ven, nos escuchan. Tenemos a veces poca interacción y eso que subimos contenido para ellos que se sientan identificados. Entonces, también es un problema que también igual nos lleva a la desmotivación. Y los problemas de organización, pues va relacionado al punto a favor que es trabajar en equipo, pero también es un punto en contra porque no siempre em, logramos llegar a un acuerdo. Y eso es algo muy difícil. No siempre logramos organizarnos para encontrar un tema que a todos nos interese. Y esto ha tenido impacto en nuestra formación porque hemos desarrollado habilidades comunicativas no solo para el radio, sino también para lograr hablar en público. Por ejemplo, ahorita mismo en la ponencia creo que es muy diferente si no tuviéramos al menos pues algunas transmisiones ya, hablar en cámara, en micrófono. Es una habilidad que vas desarrollando con el tiempo, que da miedo, pero la tienes que hacer, ¿no? También tenemos pues esa capacidad de investigación y gestionar los contenidos que son importantes. Esto nos sirve pues también para nuestras clases como de producción audiovisual, donde tenemos que saber qué vamos a hacer, qué vamos a hablar, habilidades técnicas, trabajo en equipo y liderazgo, la práctica, la teoría, porque no es lo mismo cuando nos enseñan a hablar en un micrófono y lo anotas en la libreta a cuando lo tienes que hacer. Y pues la visión profesional, nos vamos dando una idea de lo que vamos a tener y ojalá tengamos en un futuro. Y creo que eso es el impacto y es una gran experiencia poder estar en una radio estudiantil. Y bueno, para finalizar, pues los consejos a nuestros compañeros, sobre todo a los que no se han animado a entrar a Ruta Alternativa, pues es que aprovechemos las instalaciones. Creo que tenemos instalaciones completas, como el nuevo edificio de Com5, donde podemos ahí grabar, podemos experimentar lo que nos han enseñado nuestros maestros. Atreverse. Es muy complicado porque da miedo.
Da miedo hablar frente a un micrófono, pero lo tenemos que hacer finalmente. Perder ese miedo a sentirnos quizá rechazados, que no estamos logrando lo que queremos, eso se va a cambiar poco a poco. Hay que tener mucha confianza y no darse por vencidos por los comentarios que otros hagan. Creo que cada quien en la universidad va encontrando maneras de desarrollar sus habilidades, de, de lograr o de poco a poco lograr las metas que ellos se proponen, y estar en ruta alternativa es un gran paso. Trabajar en equipo, pues es algo básico. Nuestra carrera, toda la vida vamos a trabajar en equipo y es muy complicado, y creo que no hay mejor oportunidad que hacerlo en un programa de radio. Y pues informarse por su cuenta. Creo que también es muy importante que sigamos las redes de Ruta Alternativa, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de Conduce, porque son los programas que la facultad pues nos da para que nosotros podamos desarrollar nuestras habilidades, podamos darle sentido a lo que estamos estudiando, y a lo mejor ver que quizá este no es nuestro camino, que a lo mejor no somos buenos hablando en un micrófono o no somos buenos parados frente a la cámara, pero sí detrás o sí en la investigación. Entonces creo que es una oportunidad para darse cuenta de lo que quieren en un futuro. Y bueno, nada más los invito a que nos sigan todos los viernes a las 8 de la mañana por el Facebook Live de Ruta Alternativa. Eso es Universitarios en Apuros. Muchas gracias. Muchas gracias, les agradecemos a todos la participación en esta mesa. Y bueno, me parece que por ahí hay un par de preguntas. No sé si me puedes ayudar, Laura, porque ahorita como que no las puedo mirar. Sí, profe, se encuentran dos preguntas, se las menciono a los ponentes y quien quisiera contestar o se las digo. La primera pregunta sería, ¿qué viene para las siguientes generaciones? ¿Qué escucharán? ¿Oye, radio, televisión por internet y por qué tipo de plataforma? Si alguno de nuestros ponentes quisiera contestar esta pregunta, sería perfecto. Doctor Estrada no está por ahí, no nos ayuda, que creo que podría ser un tema que para usted es importante. El profe Estrada ya no se encuentra en la sala. Ah, y ese fue. Digo. ¿Alguno de nuestros ponentes que tenemos por acá les gustaría contestar esta pregunta? Hola, yo podría dar una opinión. Por favor, Agustín. Yo creo que no hay como una respuesta a qué viene para las siguientes generaciones, sino que yo creo que el hecho de la relación del sujeto con la tecnología siempre es atravesada por el contexto. No creo que sea, por ejemplo, o sea, creo que sería muy problemático afirmar que lo que viene es el podcast o la radio por internet o algo así, porque no podemos obviar una brecha digital, ¿no? Por ejemplo, hablo de la experiencia que nosotros analizamos en nuestro capítulo y que puede ser una problemática que nos puede servir como ejemplo, ¿no? El caso de Radio Toselo aún sigue transmitiendo en amplitud modulada, ¿no? En AM, cuando lo ideal, entre comillas, sería que transitara a frecuencia modulada. Sin embargo, ¿qué representa esa transición de amplitud modulada a frecuencia modulada? Pues que muchas personas, por las condiciones del terreno o por sus capacidades tecnológicas, perderían la recepción de Radio Toselo, porque justo el municipio de Toselo tiene muchas barrancas, tiene muchos montes, muchos bosques, a través de los cuales la transmisión de frecuencia modulada es imposible, ¿no? Situación contraria a la amplitud modulada que sí se puede difundir por estos tipos de terreno, ¿no? O por estos terrenos accidentados. Igual yo creo que lo que viene para las nuevas generaciones depende mucho del contexto y de la forma
en que se relacionen con las tecnologías, ¿no? Porque pues sí, posiblemente lo nuevo sean los podcasts, pero pues igual, tal vez existen contextos pues donde no hay señales estables de internet, por ejemplo, o no hay acceso a tecnologías digitales o ese tipo de cuestiones que reconfigurarían la relación del sujeto con la tecnología. Sí, muchas gracias, Agustín. Yo metiéndome en lo que no me importa si quieren verlo así, yo como moderador, pero sí coincido con Agustín, creo que efectivamente esto que requiere o estas formas de las nuevas generaciones tendrá mucho que ver con el contexto socioeconómico, demográfico, geopolítico y todo lo que ahora está así en esa perspectiva. Porque efectivamente, aunque ahora todo el mundo establece criterios de que todos somos tecnología, seguimos, al menos en este país, con muchas personas que no tienen un acceso tan oportuno a ciertas tecnologías. O nosotros aquí en la facultad tenemos algunos alumnos que nos cuentan que están en una comunidad y tienen que dirigirse a una comunidad más grande para tener ingreso a una computadora o acceso a Internet. Entonces eso va a significar demasiado muchas cosas, ¿no? Muchas gracias, Agustín. ¿Alguien más gusta participar? Laura, ¿nos puedes decir la siguiente pregunta, por favor? Sí, profe. La siguiente pregunta, creo que son todas, pero sería que si un joven quisiera participar en una radio comunitaria, ¿qué debe hacer? ¿Cómo buscar y llegar a una radio comunitaria? Un joven que no sea universitario. Eso quizá para nuestras ponentes últimas. Valeria, creo que era. A lo mejor nos pueden ayudar. Ah, sí, podría repetirla porque se cortó un poco el audio cuando la leyó. Sí, perfecto. Si un joven quisiera participar en una radio comunitaria, ¿qué debe hacer? ¿Cómo buscar y llegar a una radio comunitaria? Un joven que no sea universitario. Pues es complicado porque nosotras, por ejemplo, pues tuvimos la oportunidad porque estamos estudiando. Entonces, es como eh, mucho más fácil para nosotras y para nuestro equipo, pues integrarnos porque estamos en la universidad. Pero, pues, si quisiera participar en una radio comunitaria, creo que al menos ahorita estamos viendo en este congreso las radios que existen, ¿no? Y en cuáles pues se podrían integrar, en cuáles les gustaría participar. Eso es lo que yo pensaría, pues estamos en un congreso y hay muchísimas radios que se están exponiendo justo ahorita y están invitándonos a escucharlas y creo que es una gran oportunidad para ver em, en cuál radio les gustaría estar, cuál va con sus ideales o en cuáles les gustaría compartir un poco. Ok, muchas gracias, Valeria. Tonatiuh, Vladimir, ¿tendrán por ahí alguna respuesta si es que andan por acá? O creo que ya no están. Claro que sí, perdón. Bueno, en el de radio comunitaria, pues la verdad es que nosotros tuvimos el apoyo para poder estar hoy en esta oportunidad con el ingeniero Felipe Martínez, quien él tiene una radio comunitaria ya en Oaxaca, y bueno, pues ese es nuestro acercamiento, ¿no? La verdad, no puedo decirle, pero en el futuro, como bien lo señaló licenciado Agustín, pues creo que es correcto, creo que no hay una brecha señalada para que sigue en cuanto a el medio electrónico, en cuanto a la inteligencia artificial, porque todo es muy volátil, ¿no? Todo es muy cambiante. Lo que sí he notado, y creo que esa es la parte ventajosa a los jóvenes de hoy, es que si bien es cierto, aún falta mucho por hacer en materia de que lleguen todos los accesos de Internet a todas las comunidades, a todas las personas de manera eficiente, lo cierto es que ya existen estos podcasts, existen estas radios que van acercando esas brechas y que también da una materia de estudio, ¿no? Ya no es solamente el WhatsApp, ya no solo es el Facebook, ya no solamente es una plataforma, ya podemos tener esto, ¿no? Yo nunca hubiera pensado, pues digo, a lo mucho yo creo que cuando alguien viaja por un carro a lo largo de México, pues vas como que escuchando que hay otro tipo de radios, ¿no? Ya no solamente es
Stereo Joya o Universal Stereo, ¿no? Sino que te vas dando cuenta que existen más cosas y aquí no. Entonces yo creo que ese sería que los jóvenes tuvieran ese ámbito para poder, pues, incrementar o abarcar tanto estudios y poco a poco esto te va orillando a mejorar condiciones de no solamente de comunicación o de radio o de plataformas, sino que también pues va orillando a buscar formas en las que lleguen pues a todas las demás personas y creo que esa sería su ventaja. Esa sería. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias. Te agradecemos. ¿Algún comentario, Agustín? Yo creo que no debería de existir obstáculos para facilitar la participación de jóvenes universitarios o no universitarios en las redes comunitarias. Creo que justo eso es lo que caracteriza o determinaría si una radio es comunitaria o no, qué tanto le da aforo y voz a su comunidad. Entonces, yo creo que lo ideal sería la participación juvenil, justo también para mantener vigente, viva y fresca, por decirlo así, eh, la narrativa de la radio comunitaria, las problemáticas, ¿no? Que no solamente sean el discurso de los adultos, sino que también sean las problemáticas de la juventud, ¿no? Y que en algún momento, como lo que a nosotros nos interesa, ellos lleguen a apropiar la tecnología y a orientarle hacia los intereses, hacia las problemáticas que ellos viven en su vida cotidiana. Claro, muy bien. Muchas gracias. No sé si existe otra pregunta por ahí, entonces si no, Sí, pues... profe, hay otra ¿sí? pregunta. Ay, a ver. Sería para bueno, habrían dos, una de nuestra parte para Agustín, pero primero vamos con nuestra compañera Valeria, que le preguntan para nuestros compañeros expertos de comunicación, ¿qué piensan de las redes sociales en cuanto a los niños? ¿Qué consejos darían para interactuar en estas? Eh, pues es que hoy en día las redes sociales, pues como sabemos, están abiertas a todo público. Y para empezar, yo me cuestionaría un poco, pues, ¿qué hace un niño con una red social, no? Creo que las redes sociales en estos momentos, al estar tan abiertas y al tener, en teoría, pues, entre comillas, contenidos censurados, pero solo es entre comillas, porque realmente no es así. Si nosotros como mayores de edad a veces vemos publicaciones que nos impactan, pues creo que para un niño tener una red social es abrirle la puerta hacia un mundo que no debería ver. Y en caso de que sea así, y en caso de que pues obviamente estamos viendo una evolución en cuanto a la educación y cómo serán las formas de aprendizaje, pues creo que siempre debe estar regulada por un adulto, ya sea sus padres o ya sea sus maestros, pero aún pues difiero porque siento que los niños no deben de tener tanto contacto con las redes sociales, sobre todo pues por lo que se está viendo y por lo que nos comparten día con día. Hay un exceso de información que creo que no están todavía en conciencia pues para recibir y para analizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Laura. Eh, Ahorita Agustín nos estaba mencionando a lo largo de su ponencia que había agarrado como parte de experiencia de Radio Teocelo, que son de las primeras radios comunitarias que existieron y queríamos saber qué aprendizajes podríamos extraer de estas experiencias para fortalecer la democracia y la participación ciudadana en otros ámbitos. Pues yo creo que, o sea, ¿qué podríamos extraer de esa experiencia particular? Eh, yo creo que en primer lugar, resaltar que ha tenido una condición cambiante durante todos estos años, de que casi ya van eh, ya casi son 6 décadas de operación de Radio Tocelo. Entonces,
no ha tenido un modelo estático, ¿no? Es un modelo, una operación, una administración, una organización e intereses cambiantes de acuerdo al contexto, a las necesidades, a las problemáticas. ¿Qué tiene que ver esto? Creo que justo el hecho de que se mantenga vigente tiene que ver con que son las personas que visibilizan las problemáticas, que hacen frente a las problemáticas, que se hacen presentes en la vida, su vida cotidiana. O sea, Radio Tocelo solamente es una radio, Radio Tocelo solamente es una tecnología, solamente son fierros, unos transmisores, una antena. Realmente, las personas que están, que la mantienen viva son la comunidad, ¿no? Que participa, que tiene acceso, que visibiliza sus problemáticas, sus necesidades, sus intereses, que se organiza. Entonces yo creo que esas experiencias justo de libre acceso, de libre participación, de libre representación, de representar la identidad, las problemáticas y las necesidades, podrían ser experiencias que se podrían replicar o que de forma ideal se replicarían en otras experiencias de radio comunitaria y en contextos más extensos, ¿no? Como los que mencionas tú, en otros escenarios, no solamente el de los medios, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Laura, ¿alguna pregunta más? ¿Algo tú detectes por ahí? No, profe, ya no. Ah, bueno, acaba de entrar el profe José Luis Estrada. Le estoy dando acceso. No sé si quisiera que contestaran la pregunta, la primera pregunta que nos habían hecho. Ah, bueno, sí, Yo acaba de ingresar justamente. sí, doctor Estrada está por ahí. Sí, a sus órdenes. Es que tuve aquí un problema técnico, pero ya aquí estoy, a sus órdenes. Sí, es que hay por ahí una pregunta, doctor, que creo que venía un poco a colación a su ponencia. Eh, algo que viene para las siguientes generaciones, ¿qué escucharán? ¿Oyes radio, televisión por internet y por qué tipo de plataforma? Preguntan. Bueno, pues yo creo que hoy tenemos la información transmedia que permite brincar de una plataforma a otra. Es decir, no solamente se trata de un video en TikTok, sino también puedes ver esta misma reproducción en YouTube y puedes verla en un podcast. Entonces, creo yo que se ha perdido, en este caso, las fronteras entre los medios de comunicación y puedes estar viendo la mañanera en un video o la puedes estar viendo en vivo. Entonces yo creo que lo que viene en este futuro inmediato es precisamente la gran dinámica de integración de los medios, es decir, televisión, radio, cine y todos estos videos, estos esquemas, pues se han perdido. Hoy podemos nosotros ver incluso una película en nuestro dispositivo móvil, de tal suerte que la televisión como tal ya no requiere un esquema, digamos, formal para la reproducción de, en este caso, de videos, televisiones, productos comunicativos y series. Entonces, seguramente seguiremos avanzando, pero lo que se muestra en concreto es esta eliminación de las fronteras. Ok, muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más, algún comentario, alguna sugerencia, algún reclamo, alguna invitación a algo? Tenemos una pregunta súper rápida para nuestros amigos de Vladimir y Donatiu. Sí. En base a su ponencia, nos dieron ciertas estadísticas en donde mencionaban como el impacto de las redes sociales. Y aquí surge como qué tipo de contenido ustedes consideran más relevantes para promover la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. Ah, ya, claro. Sí, bueno, pues definitivamente el contenido, y eso es lo que queríamos dejar, pues, a reflexión, es realmente un contenido que nos haga reflexionar en todos y cada uno de los ámbitos que tenemos, ¿no?
Hay contenidos que tienen que ver con la naturaleza, con la herbolaria, con la cocina, con todo esto, pero creo que los contenidos se diversifican y se les pone una, ¿cómo se dirá? Como una estrellita a aquellos contenidos que realmente se ofrecen para que se corra o se divulgue información que el mismo ponente está investigando, está llevando a cabo y lo ofrece a los demás, ¿no? Ese creo que es el contenido correcto, pero ya de ahí establecer una materia que deba ser para posicionar uno como tal, pues creo que no habría. No sé, Tona, si quieres comentar algo. Sí, claro que sí. A mí me parece que, por ejemplo, en la información que dimos, pues todas estas aplicaciones persiguen un objetivo que es vender, que se utilice su plataforma. Entonces, por eso de ahí es tan importante el contenido que se dé, ¿no? Porque nosotros estábamos utilizando esas plataformas. En nuestro caso, nosotros no somos expertos en comunicación, somos profesionistas en una área muy diferente y nuestro grupo empezó la idea de transmitir información que le sirva pues a las personas, ¿no? Incluyendo a niños. Nosotros, nuestras ponencias que damos van enfocadas a cualquier tipo de persona y también se busca que a veces sea para personas, ayudarles en su economía, a veces para ayudarle a los niños, etcétera, ¿no? Entonces nosotros estamos un poco más enfocados en ese contenido y lo estudiamos más y proponemos más qué tipo de contenido sea útil, ¿no? Y tal vez nos falta esa parte de magnificar la comunicación, ¿no? O sea, utilizar más plataformas, llevar a cabo más congresos, no lo sé. Entonces, esa es la dificultad, pero en cuanto al contenido, pues sí, es de suma importancia, ¿no? Y como les decía, pues nosotros no queremos, no perseguimos ese objetivo de las plataformas de redes sociales, pero sí nuestro objetivo es que el conocimiento llegue a todas las personas para que así fortalezcan su ser como seres humanos, ¿no? Y les ayude en todo aspecto, económico, personal, psicológico, etcétera. Entonces sería todo y pues los invitamos a escucharnos todos los sábados en Radioactiva. Ajá, por ahí a ver si les podemos dejar el link. Muchas gracias a todos. Y sí, muchas gracias, Tonatiuh, Vladimir. Sí, ahí conéctanos en el chat la liga y todo para que podamos todos ingresar y demás. Bueno, Laura, ¿alguna otra pregunta? No, profe, ya no hay preguntas, pero queremos invitar a todos los asistentes a que activen sus cámaras para tomar una selfie y que quede como recordatorio del 5º Congreso. Por favor, a todos y todas, les pedimos que prendan su cámara para que nos podamos tomar una foto y salgamos más guapos de los que somos todos y todas. Tú nos dices, Laura, ¿cuándo sonreímos? Sí, profe, les voy a contar a la de 3. Me presento, yo soy Laura, pero les voy a contar a la de 3. Ustedes sonrían y estarán posteados en el programa. Así que los invito a sonreír. Estoy esperando a que se activen todas. Les voy a contar a la 1, a las 2 y a las 3 y se toma la foto, ¿ok? Entonces, sonrían, contamos a la 1. Sonrían, no nos cuesta nada sonreír, muchachos. Yo sonrían a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, ya quedó. Muchísimas gracias a los ponentes por su participación. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Gracias a muchas todos los gracias. ponentes. Solo les informamos a los asistentes que la siguiente semana les llegará por correo, por WhatsApp, su constancia. Y en caso de que no sea así, por favor, les pedimos que nos manden un correo al correo siguiente, radioscomunitarias2024@gmail, para que soliciten la ponencia en caso de que no les llegue. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Un gusto saludarlos.
Tengan buena tarde.